A las 9:30 am del 1 de agosto de 2012, un algoritmo de trading ejecutó 4 millones de órdenes no autorizadas. A las 10:15 am, Knight Capital había perdido 440 millones, más que el valor total de la empresa. El culpable, 8 líneas de código que debieron eliminarse en 2003. Esta historia te mostrará exactamente cómo un flag de 8 bits llamado PowerPeg destruyó una empresa de 1.5 mil millones. ¿Y por qué tu código legacy podría estar haciendo lo mismo ahora mismo sin que lo sepas? Knight Capital no era una startup amateur. Procesaban el 10% del volumen diario del NYSE y Nasdaq, 17% del total de acciones estadounidenses. Eran el market maker más grande de Estados Unidos. Tenían sistemas de seguridad, protocolos de testing, equipos de 50 plus ingenieros. El tipo de empresa donde se supone que estas cosas no pasan. El 31 de julio de 2012, un día antes del desastre, Knight desplegó nueva versión de su software SMARS para cumplir con el nuevo programa Retail Liquidity Program del NYSE. El deployment fue a 8 servidores de producción. 7 recibieron el código actualizado correctamente, 1 no, y nadie lo notó. 9:30 am, apertura del mercado. El servidor sin actualizar recibe órdenes con el nuevo flag del Retail Liquidity Program, pero ese servidor aún tiene código de 2003. PowerPeg, un sistema obsoleto de ejecución de órdenes masivas diseñado para market makers. El flag que debía activar el nuevo código activó PowerPeg en su lugar, como insertar una llave moderna en una cerradura antigua que casualmente abre una puerta completamente diferente. En los primeros 60 segundos, PowerPeg ejecuta órdenes de compra y venta en 154 acciones diferentes sin lógica de mercado. Compra alto, vende bajo, repite. Los traders de Knight ven precios moviéndose erráticamente en sus pantallas, pero asumen que es volatilidad normal de apertura. Después de todo, los miércoles suelen ser días ocupados. Si estás pensando ¿por qué no lo detuvieron inmediatamente? Aquí está el problema. Knight procesaba 3.3 millones de órdenes por día normalmente. En los primeros 5 minutos del desastre habían ejecutado 2 millones. No era un número imposible, era un miércoles ocupado multiplicado por 2, dentro del rango de lo concebible. El tipo de anomalía que revisas después del almuerzo, no durante la apertura. 9:35 am. Traders externos empiezan a notar. Acciones como Wizard Software saltan de 3,50 a 14,76 sin noticias. Molycorp sube 15% en 3 minutos. El volumen en algunas acciones es 50 veces el promedio. Pero Knight no tiene visibilidad consolidada de todas sus órdenes en tiempo real. Cada trader ve solo su libro. Es como si cada departamento de bomberos de una ciudad solo pudiera ver el humo en su propio distrito. Aquí está el giro. Knight no tenía kill switch automatizado. Para detener el algoritmo, necesitaban identificar manualmente qué servidor estaba generando las órdenes, acceder físicamente a ese servidor y apagar el proceso. Pero PowerPeg estaba distribuido. Las órdenes venían de múltiples fuentes aparentemente legítimas, como buscar una aguja en un pajar cuando el pajar está en llamas y la aguja se ve exactamente igual que el resto del heno. Cifra en pantalla: 440.000 perdidos. Eso es 163.000 por segundo durante 45 minutos. El salario anual promedio de un estadounidense cada 0.3 segundos, evaporado en el tiempo que te toma leer esta oración. 9:45 am. El equipo técnico de Knight finalmente identifica el patrón. Todas las órdenes problemáticas vienen de un servidor específico. Pero hay un problema. Ese servidor está ejecutando órdenes legítimas también. Apagarlo significa dejar órdenes de clientes reales sin ejecutar. Posible violación regulatoria. Es como encontrar un cable defectuoso en un hospital, pero ese cable también alimenta las máquinas de soporte vital. Cita del reporte de la SEC: Knight did not have a technology person on call
who was sufficiently familiar with the relevant code to identify the defective condition. El ingeniero que escribió PowerPeg en 2003 ya no trabajaba ahí. El código no tenía documentación actualizada. Era conocimiento tribal que se había evaporado con las rotaciones de personal a lo largo de 9 años. Pregunta para ti. ¿Cuánto código legacy hay en tus sistemas de producción que nadie realmente entiende? ¿Cuántas funciones desactivadas que en realidad solo están dormidas esperando el flag equivocado? 9:58 AM. Knight toma la decisión: apagar el servidor completamente, pero el daño está hecho. En 28 minutos de ejecución descontrolada, PowerPeg había comprado y vendido 397 millones de acciones, 10% del volumen total del NIS ese día. Knight ahora tenía una posición neta no intencional de 7,000 millones, 5 veces su capital total. Como si tu tarjeta de crédito con límite de $10,000 de repente te cobrara una compra de $50,000. 10:15 AM. Knight Capital reporta a NISE que tienen un technical issue, pero no pueden cerrar las posiciones inmediatamente. Liquidar 7,000 millones en acciones crashearía el mercado. Necesitan encontrar compradores institucionales dispuestos a tomar el otro lado. Mientras tanto, cada minuto que pasa, el mercado se mueve contra ellos. Es como estar atrapado en un auto en movimiento sin frenos tratando de negociar con alguien que te ayude a detenerlo antes de que llegues al precipicio. Durante el resto del día, Knight negocia con Goldman Sachs para liquidar las posiciones. Goldman acepta, pero con descuento masivo. Al cierre del mercado, Knight calcula la pérdida final: 440 millones. Su capital total era 365 millones. Estaban técnicamente insolventes. 2 de agosto 2012. Knight Capital abre a $10.33 por acción, 63% menos que el cierre anterior. Necesitan capital de emergencia o quiebra. En 72 horas negocian rescate de 400 millones con 6 firmas financieras, incluyendo Jefferies y TD Ameritrade. El costo: dilución del 70% para accionistas originales. Los dueños de la empresa básicamente regalaron la compañía para salvarla de la extinción. Respuesta a la pregunta del inicio: ¿por qué no tenían kill switch? Porque Knight optimizó para velocidad sobre seguridad. Un kill switch automatizado añade latencia, milisegundos, que significan millones en trading de alta frecuencia. Decidieron que la probabilidad de catástrofe era menor que el costo de ser más lentos que la competencia. Se equivocaron. En mi lectura del caso, trabajando con sistemas de automatización, he llegado a una conclusión: la velocidad no sirve de nada si no tienes el control total sobre el flujo de ejecución. El balance correcto no es una métrica fija, sino una arquitectura de fail fast. Prefiero que el sistema se detenga ante la mínima anomalía, un flag inesperado, un consumo de API fuera de rango, a que siga procesando de forma eficiente en la dirección equivocada. Recientemente, optimizando procesos de renderizado, tuve la tentación de eliminar validaciones intermedias para ganar unos segundos por video, pero recordé Knight Capital. Los mecanismos de seguridad son los que te permiten dormir tranquilo mientras el código corre en segundo plano. La lección no es testing es importante. Eso es obvio. La lección es: código que no se puede apagar es código que eventualmente te va a destruir. Si tu sistema no puede detenerse de forma segura en menos de 60 segundos, no es un sistema de producción, es una bomba con temporizador. Piénsalo así: vas en un avión comercial a máxima velocidad justo en el momento del despegue, segundos antes de levantar el vuelo. Si detectas un fallo menor en una pantalla, no puedes simplemente clavar los frenos en seco porque la inercia te sacaría de la pista, causando un desastre mucho mayor. Knight Capital estaba en esa pista. El algoritmo ya había lanzado millones de órdenes que estaban en el aire.
Simplemente apagar los servidores no cancelaba las operaciones ya enviadas a la bolsa. Detenerse abruptamente sin una estrategia de salida coordinada era estrellarse contra un muro financiero. Epílogo. Knight Capital nunca se recuperó. En diciembre de 2012 fue adquirida por Getco LLC por 1.4 mil millones, menos de la mitad de su valoración predesastre. La SEC multó a Knight 12 millones en 2013. Y PowerPeg, esas 8 líneas de código de 2003, finalmente fueron eliminadas. 9 años y 440 millones tarde. El paralelismo más crítico con hoy es el desacoplamiento entre la lógica de ejecución y la supervisión humana. Al igual que el FLAC de Knight activó un código zombie, hoy vemos sistemas de IA como los agentes de atención al cliente de Air Canada o Chevrolet en 2024, que alucinan y prometen reembolsos o venden vehículos por $1, sin que el humano en el bucle pueda intervenir a tiempo. Estamos delegando decisiones financieras y legales a modelos de caja negra que, ante una entrada inesperada, un jailbreak, un sesgo de datos, entran en un bucle de ejecución errática muy similar al de un algoritmo de trading sin kill switch. En ambos casos, el problema no es solo el error técnico, sino la falsa confianza en un sistema automatizado que corre a una velocidad que nuestra